Cómo la ansiedad destruye tu amor propio y te hace aceptar migajas. ¿En qué momento empezaste a conformarte con tan poco? ¿Cuándo fue que tu corazón dejó de pedir lo que merecía y se resignó a aceptar lo mínimo, como si fuera suficiente? Tal vez no lo notaste al principio. La ansiedad no llega gritando. Llega en silencio, disfrazada de necesidad, urgencia, miedo. Te dice que algo falta, que algo va a salir mal, que vas a quedarte sola. Te obliga a anticiparte, a complacer, a callarte lo que duele. Y cuando menos lo esperas, empiezas a disminuirte para mantener lo poco que tienes, aunque duela. El amor propio no muere de golpe, muere por fragmentos. Se rompe cuando justificas una ausencia, cuando callas un reclamo legítimo, cuando aceptas migajas de cariño llamándolo amor. Muere cuando eliges no incomodar, no pedir, no llorar más. Cuando tu cuerpo grita que algo no está bien, pero tú lo ignoras porque temes que, si hablas, te quedes sin nada. Y es que la ansiedad te convence de que mereces menos. Te hace creer que si insistes en tu valor, el otro se irá. Que si pones límites, nadie te querrá. Te encierra en un círculo en el que tú misma te abandonas, solo para que otros no lo hagan. Pero hay algo dentro de ti que no se ha apagado. Algo que hoy está despertando. Tal vez por eso llegaste hasta aquí. Tal vez porque una parte de tu alma sabe que esta forma de vivir no es amor, es supervivencia. Que estás cansada de fingir que estás bien, cuando en realidad llevas tiempo en silencio, sosteniéndote con lo poco que te dan. Este video no es solo una reflexión, es un llamado a tu verdad, a esa mujer que antes sabía quién era, que no mendigaba afecto, que se sentía viva y en paz con ella misma. Vamos a entender juntas cómo la ansiedad fue debilitando tu voz interna, cómo convirtió tu amor propio en una moneda de cambio, y por qué hoy te cuesta tanto decir, ya no quiero más migajas. Porque sí, se puede volver a ti, se puede recuperar la dignidad emocional, se puede sanar. Y comienza aquí, con una verdad que duele, pero también libera. No aceptaste poco porque querías, sino porque no sabías que aún eras suficiente. Vamos a recordarlo juntas. La ansiedad no siempre se presenta como un ataque evidente. A veces se disfraza de una necesidad constante de aprobación, de una urgencia inexplicable por responder rápido, de un miedo profundo a ser rechazada si simplemente dices lo que sientes. Te vuelve hiperalerta, te hace anticipar escenarios que no han ocurrido, y en medio de ese caos mental, tu amor propio comienza a ceder. La mente ansiosa te convence de que tu valor depende de cómo los demás te perciben. Si responden tu mensaje, te sientes valiosa. Si te ignoran, algo en ti se desploma. No es solo tristeza, es una sensación de inutilidad que te arrastra sin darte cuenta. Te miras al espejo y ya no sabes si la mujer que ves ahí tiene fuerza o simplemente está fingiendo. Todo gira en torno a no molestar, no exigir, no incomodar. Porque si levantas la voz, tal vez se vayan. Y si se van, la ansiedad te hará creer que no podrás con el vacío. Ese es el primer pacto silencioso que haces con la ansiedad. Aceptar migajas para evitar el abandono. Empiezas a justificar conductas, a perdonar ausencias, a tolerar palabras que hieren. No porque no sepas que mereces más, sino porque el miedo a quedarte sola pesa más que tu dignidad. Y esa es una de las formas más profundas de autoabandono. En ese estado, el amor propio no desaparece de inmediato. Se desvanece lentamente, como una vela que se va apagando sin aire. Ya no te cuidas como antes, ya no te hablas con ternura, ya no haces planes que te ilusionen, porque estás demasiado ocupada intentando sostener una conexión que te desgasta, solo para sentir que aún vales algo. Y cuando eso sucede, la ansiedad ha ganado. Lo más doloroso es que todo esto ocurre dentro de ti, sin que nadie lo note. Por fuera pareces fuerte, resolutiva, hasta sonriente. Pero por dentro, cargas un agotamiento que no puedes explicar. Cada día es una lucha por validarte a través del otro, por mantener el control.
por calmar esa voz interna que te grita que no eres suficiente si no eres amada, aceptada o aprobada. Y ahí está el origen de muchas relaciones unilaterales, de amistades tóxicas, de vínculos donde das el doble para recibir la mitad. Porque la ansiedad no te deja esperar, no te deja respirar, no te deja discernir, te hace actuar desde la carencia, desde la urgencia, desde el miedo. Y cuando te mueves desde esos lugares, siempre terminas perdiéndote. Es por eso que entender cómo la ansiedad sabotea tu amor propio no es un simple ejercicio de reflexión, es un acto de sanación. Nombrar este patrón es el primer paso para romperlo. Porque lo que no se nombra, se repite. Y lo que se repite sin conciencia, se convierte en destino. Hoy has comenzado a nombrarlo, y eso ya es un cambio. Una de las trampas más peligrosas de la ansiedad es que te convence de que estás pensando con claridad, cuando en realidad estás reaccionando desde el miedo. Esa distorsión sutil altera tu percepción de la realidad y te lleva a interpretar cada silencio, cada demora, cada gesto ambiguo como una amenaza de abandono, de rechazo, de no ser suficiente. Y desde esa alerta constante, empiezas a vivir a la defensiva, aun cuando nadie te esté atacando. La ansiedad crea un filtro sobre tu mirada. Te hace ver como normales situaciones que no lo son. Te dice que es comprensible que alguien te ame a medias, que esté cuando quiere, que desaparezca cuando más lo necesitas. Te susurra que lo mejor que puedes hacer es ser comprensiva, flexible, paciente. Pero no por amor, sino por miedo. Porque si exiges más, te quedarás sin nada. Porque si dices lo que duele, incomodarás. Y si incomodas, te dejarán. En ese estado, tus límites se vuelven difusos. Ya no sabes cuándo decir que no. Ya no sabes si estás siendo justa o demasiado exigente. Te cuestionas a ti misma una y otra vez, y esa duda constante erosiona tu autoestima. Lo que antes era una certeza sobre tu valor, ahora es una negociación interna. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si tal vez deberías conformarte, si quizás el problema eres tú. Y ahí es donde la ansiedad comienza a devorar tu identidad. Porque cuando dudas de tu voz, empiezas a actuar en contra de ti misma. Te adaptas a lo que el otro quiere, a lo que el entorno necesita, a lo que se espera de ti. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú? ¿En qué momento dejaste de ser tú para convertirte en una versión que no moleste, que no reclame, que no se rompa? Muchas mujeres viven así durante años. Son funcionales, exitosas, incluso admiradas, pero internamente están rotas. Se han acostumbrado a vivir con un nudo en el pecho, con insomnio, con una tristeza silenciosa que nadie ve, porque han aprendido a callar, a sobrevivir, a aceptar el mínimo afecto como si fuera un regalo. Y esto no es casual, es un patrón aprendido. Tal vez desde pequeñas, se les enseñó que el amor se gana comportándose bien, cediendo, siendo agradables. Tal vez crecieron viendo cómo sus madres también aceptaban menos de lo que merecían, y la ansiedad se instaló ahí, como una forma de no repetir historias, que al final se repiten igual. Pero aquí está la verdad. El amor propio no crece en ambientes donde la ansiedad gobierna, porque el amor propio requiere calma, escucha interna, conexión contigo misma. Y si todo tu sistema está enfocado en no perder al otro, no hay espacio para recuperarte a ti. Este capítulo es una invitación a ver más allá del síntoma. No se trata solo de nerviosismo o de pensamientos acelerados. Se trata de una pérdida progresiva de ti misma, una desconexión emocional que se disfraza de fuerza, pero que esconde un profundo deseo de ser vista, amada, validada por quien realmente eres, no por lo que haces para agradar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tu alma está pidiendo volver a ti. Escúchala. Aceptar migajas emocionales no comienza con una decisión consciente. Comienza con una necesidad no atendida, con una herida que no supiste nombrar, con una ansiedad que te hizo creer que tener algo
era mejor que no tener nada. Y en ese terreno fértil de carencias, cualquier gesto mínimo puede parecer amor. Una respuesta tardía, una disculpa sin cambio, una presencia intermitente. Todo eso empieza a parecer suficiente cuando has dejado de esperar lo que realmente mereces. La ansiedad te convence de que ser exigente es peligroso. Te susurra que si pides más, serás catalogada como complicada, que si pones límites, te quedarás sola. Y en ese juego mental, tu criterio se distorsiona. Ya no evalúas lo que recibes por su calidad emocional, sino por su capacidad de calmar momentáneamente tu miedo al abandono. Dejas de preguntarte, ¿esto me hace bien?, para empezar a preguntarte, ¿al menos no me deja? Es así como entras en relaciones donde tú das el 80% y recibes el 20%, y aún así te convences de que no puedes quejarte. Porque esa persona hace lo que puede, a su manera, cuando tiene tiempo, y tú te adaptas, justificas, esperas, porque lo poco que llega activa una ilusión. Una esperanza de que quizás, si aguantas un poco más, si eres más comprensiva, todo cambiará. Pero no cambia. Porque el problema no es solo el otro. El problema es que tú misma has bajado tanto el listón que ya no sabes cómo volver a subirlo. Has negociado con tu autoestima. Has silenciado tu intuición. Has ignorado las señales que tu cuerpo te envía. Migrañas, cansancio crónico, falta de apetito, insomnio. Todo eso no es casual. Es tu sistema emocional gritando que te estás abandonando. Aceptar migajas no es humildad, es desesperación emocional. Es una estrategia de supervivencia que aprendiste para no sentir el vacío. Pero cada vez que eliges lo mínimo, lo justificas, lo sostienes, algo dentro de ti se rompe. Porque en el fondo sabes que no es suficiente, sabes que no es amor. Pero la ansiedad tiene una habilidad muy sutil, anestesiar tu claridad y hacerte dudar de ti. Y cuando dudas de ti, todo se vuelve confuso. ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Tal vez estoy siendo injusta? ¿Será que el problema soy yo? Esas preguntas te atrapan en un ciclo de culpa y conformismo. Te hacen callar lo que debería ser dicho, aceptar lo que debería ser rechazado, sostener lo que hace tiempo debería haber sido soltado. Hoy es el momento de observar ese patrón con honestidad. No desde la culpa, sino desde la compasión. Porque no estás rota, estás herida. Y tus heridas, cuando no se reconocen, te llevan a elegir desde el miedo, no desde tu esencia. Aceptar migajas es un reflejo de tu nivel de conciencia en ese momento, no de tu valor. Y si estás aquí, es porque tu conciencia está despertando. Estás empezando a verte, a reconocer lo que ya no resuena, a recuperar tu derecho de decir, esto no me basta. No naciste para vivir de sobras emocionales, naciste para amar y ser amada en plenitud. Pero para llegar allí, necesitas primero aprender a decirte la verdad. Y la verdad está comenzando a abrirse paso en ti. Cuando tu amor propio se debilita, lo primero que desaparece no es tu fuerza, sino tu claridad. Dejas de ver con nitidez lo que te hace daño y comienzas a confundir costumbre con cariño, intensidad con amor, compañía con conexión. La ansiedad te envuelve en una niebla emocional que distorsiona lo que antes era evidente. Lo que antes rechazabas, ahora toleras. Lo que antes sabías que no merecías, ahora justificas. Y esa justificación no siempre se escucha en voz alta. Vive en tus pensamientos más íntimos. No es tan grave. He pasado por peores. Quizás soy yo la que está exigiendo demasiado. Es ahí donde empieza el mayor peligro, cuando tu mente racionaliza lo que tu alma ya no puede sostener, y lo hace para no romper, para no confrontar, para no perder. Pero hay algo más profundo que ocurre en silencio. El vínculo con tu propia voz comienza a debilitarse. Esa intuición que antes te guiaba con certeza ahora se calla, temerosa de ser ignorada una vez más, porque cada vez que sientes que algo no está bien, pero lo ignoras, estás diciéndote a ti misma que no confías en ti.
Y cuando eso se repite muchas veces, dejas de escucharte por completo. Es en ese punto donde muchas mujeres entran en relaciones, trabajos, entornos que las drenan, pero no saben cómo salir. No porque no quieran, sino porque la ansiedad ha creado una dependencia emocional disfrazada de estabilidad. El miedo a perder lo poco que se tiene se vuelve más fuerte que el deseo de recuperar la paz. Y en esa batalla interna, el cuerpo comienza a hablar, porque el alma, cuando no es escuchada, se expresa a través del cuerpo. Aparecen los dolores de cabeza sin causa aparente, los nudos en la garganta, las opresiones en el pecho, los sueños interrumpidos. Son mensajes que gritan lo que tú aún no puedes decir en voz alta. Esto te está haciendo mal. Aceptar migajas no siempre es una decisión consciente, pero sostenerlas en el tiempo sí lo es. Y aunque suene duro, es una verdad necesaria, porque solo cuando reconoces tu participación en el ciclo, puedes comenzar a transformarlo. No se trata de culparte, sino de hacerte responsable, de entender que, aunque el otro no cambie, tú sí puedes hacerlo. Y a veces, eso es lo único que necesitas. Tu historia no tiene por qué repetirse. No estás condenada a revivir el abandono, la indiferencia, el silencio emocional. Pero para cambiar el guión, tienes que volver a ti, a tu voz, a tu verdad, a esa parte de ti que, aunque esté herida, no ha dejado de sentir, no ha dejado de anhelar algo más profundo, más recíproco, más real. Recuerda esto: lo que toleras enseña a otros cómo tratarte. Y si hoy toleras lo mínimo, es hora de preguntarte por qué. No desde la exigencia, sino desde el amor. Porque mereces más. Siempre lo has merecido, solo que la ansiedad te lo hizo olvidar. Y este es el momento de recordarlo. El miedo a perder se convierte en una fuerza silenciosa que condiciona tus decisiones, tus palabras y tus silencios. No es que no sepas lo que mereces, lo sabes. Pero la ansiedad convierte ese conocimiento en una amenaza. Saber lo que mereces y no tenerlo duele. Duele tanto que, a veces, es más fácil conformarse que enfrentar esa carencia. Más fácil aceptar lo poco que hay, que mirar de frente lo que te falta y sentir el vacío que eso implica. Y ese vacío no es nuevo. Viene de lejos. Tal vez de una infancia donde tu valor dependía de tu comportamiento. Tal vez de un amor pasado que te enseñó que cuanto más te dabas, más te olvidaban. O quizás de una sociedad que constantemente te exige ser fuerte, impecable, resolutiva, incluso cuando estás rota por dentro. Entonces, para evitar ese dolor, haces pactos con la escasez emocional. Pactos que nadie ve, pero que te consumen. Prefiero esto a quedarme sola. Esa frase, repetida en el silencio de tantas mujeres, resume un mundo interno de renuncias. Renuncias a la autenticidad, a la vulnerabilidad, a la verdad. Porque ser tú misma puede alejar a otros. Y si eso ocurre, la ansiedad te empuja a creer que es tu culpa, que eras demasiado o demasiado poco, que si hubieras actuado diferente, todo seguiría bien. Pero no es cierto, porque lo que se sostiene solo desde el miedo no es estabilidad, es supervivencia. Y no se puede amar desde la supervivencia. Cuando tu energía está centrada en no perder, no puedes construir, ni nutrir, ni crecer. Solo puedes sostener. Y eso agota. La ansiedad te roba la posibilidad de recibir. Te pone en modo alerta, y desde ahí, todo lo interpretas como amenaza. Un mensaje no respondido se vuelve rechazo. Un silencio se convierte en desprecio. Una diferencia de opinión es vista como abandono. Y cada vez que sientes eso, en lugar de poner límites, te adaptas más. Te amoldas, te callas, te reduces. Porque crees que así evitarás el final. Pero lo irónico es que, cuanto más te alejas de ti, más cerca estás del final que temes. Porque el verdadero abandono no ocurre cuando el otro se va, sino cuando tú dejas de habitarte. Y cuando ya no estás presente en tu propia vida, todo lo externo pierde sentido.
Volver a ti es un acto de coraje. Significa mirar con honestidad el precio que estás pagando por no incomodar. Significa hacerte preguntas incómodas. ¿Estoy feliz aquí? ¿Estoy siendo yo? ¿Me siento segura emocionalmente? Si la respuesta es no, entonces ya tienes tu respuesta. No importa cuánto miedo sientas. La verdad siempre libera, aunque al principio duela. Aceptar migajas es una forma de evitar ese duelo. Pero lo que no se llora, se repite. Y si no te detienes, si no eliges distinto, seguirás girando en círculos donde cada vez duele más. Y cada vez entiendes menos por qué. Estás a tiempo de reconstruirte, de volver a ser la mujer que no temía perder, porque sabía que jamás volvería a perderse a sí misma. Hay un momento en el que tu cuerpo comienza a hablar más fuerte que tu mente, un momento en el que las señales ya no pueden ser ignoradas. Y no se trata solo de cansancio físico o de insomnio persistente, es una sensación de estar desconectada de ti misma, como si vivieras en automático, haciendo lo que se espera de ti pero sin sentirte verdaderamente presente. Como si algo dentro de ti hubiera empezado a apagarse, poco a poco, sin que lo notaras. Ese es el punto de quiebre. Cuando tu amor propio ha sido desplazado por la ansiedad durante tanto tiempo, tu cuerpo empieza a expresar lo que tu voz ha callado. El nudo en la garganta, el peso en el pecho, las lágrimas que aparecen sin razón aparente, no son debilidad, son verdades acumuladas, dolor sin nombre, necesidades negadas. Cada síntoma es un grito del alma pidiendo ser escuchada. Muchas veces confundimos este quiebre con una crisis, pero en realidad es una oportunidad, porque no puedes sanar lo que sigues negando. No puedes transformarte si te mantienes en el mismo lugar emocional donde comenzó tu herida. Y aunque romper con lo conocido genera miedo, también es la única vía hacia lo real. Llegado ese punto, hay una frase que comienza a repetirse en tu interior. Ya no puedo más. Y no es un gesto de rendición. Es una declaración de verdad. Porque cuando lo que estás sosteniendo te está rompiendo, dejar caer no es fracasar. Es sobrevivir. La ansiedad te hace creer que si sueltas, pierdes. Pero no siempre es así. A veces, soltar es volver a respirar. Volver a sentir. Volver a ti. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti comienza a despertar. Al principio es sutil, casi imperceptible. Una incomodidad ante lo que antes tolerabas. Una resistencia interna a seguir justificando lo injustificable. Una necesidad profunda de estar sola, no por huir, sino por escucharte. Ese es el inicio de la reconexión. Y no requiere grandes gestos, ni decisiones drásticas. A veces empieza con algo tan simple como decir no, cuando siempre decías sí. Con darte permiso para llorar sin explicar. Con mirar tu reflejo sin juicio. Con preguntarte, por primera vez en mucho tiempo, ¿qué necesitas tú, más allá de los demás? No es un proceso lineal. Hay días de avance y días de retroceso. Hay momentos de lucidez y momentos de duda. Pero lo importante es que ya no estás ignorando tu alma. Ya no estás en negación. Estás reconociendo que vivir con ansiedad no es vivir. Que amar desde el miedo no es amar. Que sostener migajas no es dignidad. Tu cuerpo ha sido tu aliada silenciosa. Ha resistido cuando tú no podías más. Ha cargado emociones que no sabías nombrar. Y ahora te está mostrando el camino de regreso. Escúchalo. Abrázalo. Agradece que incluso en medio del dolor, aún estás a tiempo de sanar. Y sanar no significa borrar lo vivido. Significa permitirte vivir desde otro lugar, desde tu centro, desde tu verdad, desde un amor propio que ya no está dispuesto a ser negociado. No aceptaste migajas porque no sabías lo que valías. Lo sabías, pero estabas herida. Y cuando una herida no ha sido sanada, condiciona cada decisión, cada vínculo, cada pensamiento que construyes sobre ti misma.
La ansiedad se instala ahí, en esa grieta emocional, y comienza a hablar en tu nombre. Te susurra que necesitas conformarte, que exigir es peligroso, que pedir más es ser egoísta. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a actuar desde esa voz rota, creyendo que eres tú, pero no lo eres. Hay una gran diferencia entre actuar desde tu esencia y actuar desde tu herida. Tu esencia sabe lo que vale. Tu herida, en cambio, teme que si muestra su valor, sea rechazada. Por eso se esconde, se adapta, se minimiza, y cuanto más lo hace, más se aleja de sí misma. Aceptar lo mínimo no es falta de inteligencia ni de fortaleza. Es el reflejo de alguien que lleva demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente. Alguien que aprendió a sostener a todos menos a sí misma, que convirtió el silencio en su zona de confort, porque cada vez que intentó hablar, fue ignorada o malinterpretada. Entonces se acostumbró a callar, a no molestar, a conformarse. Y lo más triste es que muchas veces el entorno aplaude esa actitud. Te llaman madura, comprensiva, sabia. Pero no es sabiduría, es agotamiento. Es una fatiga emocional tan profunda que prefieres evitar conflictos antes que enfrentar lo que verdaderamente te duele. Porque sabes que si lo miras de frente, ya no podrás volver atrás. Pero hay una verdad que, aunque duela, libera. Tú no estás aquí para cargar con todo. No estás aquí para hacerla fuerte todo el tiempo. No estás aquí para mendigar afecto disfrazado de amor. Estás aquí para habitarte, para escucharte, para sostenerte desde el amor, no desde la ansiedad. Y cuando empiezas a reconocer esto, algo cambia. Dejas de culparte por lo que permitiste. Empiezas a entender que lo hiciste con las herramientas que tenías, en el estado emocional en el que estabas, que no fue debilidad, fue una estrategia de protección, y que ahora, con más conciencia, puedes elegir distinto, porque no se trata solo de dejar relaciones o situaciones que no te nutren. Se trata, primero, de reconciliarte contigo misma, de pedirte perdón por haberte ignorado, por haberte exigido tanto, por haberte hecho creer que merecías menos, y luego, con esa nueva verdad, empezar a caminar hacia lo que sí quieres, sin prisa, pero con firmeza. El amor propio no se recupera de un día para otro, pero empieza con una decisión, la de dejar de traicionarte, la de dejar de ser tu propia enemiga, la de recordar que tu valor no disminuye por lo que los demás no ven, que siempre fuiste suficiente, aunque nadie te lo haya dicho. Y hoy, tú puedes decírtelo, con voz clara, con el corazón abierto, con una ternura que no espera validación externa, porque cuando lo haces, dejas de actuar desde la herida y comienzas a vivir desde la sanación. Sanar no es olvidar lo que viviste, ni negar lo que dolió. Sanar es recuperar tu poder interno para no seguir repitiendo patrones que te desgastan. Y para lograrlo, necesitas más que frases bonitas o intenciones pasajeras. Necesitas herramientas reales, pasos conscientes, pequeñas decisiones diarias que comienzan a reconstruir tu vínculo contigo misma desde la raíz. El primer paso es nombrar lo que sientes sin juzgarte. La ansiedad muchas veces se disfraza de culpa, de vergüenza, de indecisión. Aprender a decir, esto que siento es ansiedad, te da una perspectiva nueva. No eres débil por sentirte así. No estás rota. Estás en un proceso. Y ese reconocimiento, aunque parezca pequeño, abre un espacio de comprensión que antes no existía. El segundo paso es recuperar tu voz interna. Esa voz que durante años fue silenciada por la urgencia de complacer, de sostener, de no ser rechazada. Escucharte otra vez no significa gritar al mundo tus límites. A veces es tan simple como detenerte antes de decir sí, cuando en realidad querías decir no. Es notar cómo reacciona tu cuerpo cuando estás en lugares o relaciones que ya no resuenan. Es darte permiso para elegir diferente, aunque sea incómodo. El tercer paso es reentrenar tus límites emocionales. Los límites no son muros que te alejan del amor. Son puentes que protegen tu dignidad. Aprender a decir, esto no está bien para mí, sin culpa,
es un acto de amor propio. Y aunque al principio tiemble la voz, con el tiempo se fortalece. Porque cada límite que pones desde la verdad te acerca un poco más a tu paz interior. El cuarto paso es elevar tus estándares emocionales. Dejar de justificar migajas requiere cambiar la narrativa interna. Ya no se trata de si el otro da lo que puede. Se trata de si tú estás dispuesta a recibir solo lo que se alinea con tu verdad. Mereces vínculos donde puedas ser tú sin miedo. Donde haya reciprocidad, escucha, presencia real. Y para atraer eso, necesitas dejar espacio. Soltar lo que te mantiene estancada. El quinto paso es crear un ritual diario de reconexión contigo misma. No tiene que ser complejo. Puede ser escribir cada mañana cómo te sientes, hacer una caminata en silencio, orar, meditar, escuchar música que te eleve. Lo importante es que cada día haya un momento donde tú seas tu prioridad, donde te mires con ternura y te recuerdes: estoy aquí para mí. Estos pasos no son mágicos, no borran el pasado, pero lo reescriben, porque cada acción consciente que tomas en favor de ti misma es una declaración de amor, una señal a tu sistema emocional de que ya no necesitas sobrevivir, que estás lista para vivir de verdad. Y vivir de verdad implica incomodar a quienes se beneficiaban de tu silencio. Implica sentir miedo al principio. Implica perder lo que ya no vibra con tu nueva versión. Pero también implica ganar algo mucho más valioso: la paz de habitarte sin condiciones. Este es el camino. No hacia una versión perfecta de ti, sino hacia una versión más honesta, más libre, más tuya. Porque al final, sanar no es convertirte en otra. Es volver a ti. Volver a ti es como regresar a una casa que abandonaste durante años. Al principio, todo parece extraño. Las emociones están desordenadas, los pensamientos oxidados, los rincones llenos de polvo emocional. Pero mientras más te quedas, más reconoces los detalles. Esa fuerza que parecía perdida, esa intuición que creías apagada, ese amor por ti misma que, aunque herido, nunca dejó de existir. Este reencuentro no ocurre de golpe. Es un proceso de redescubrimiento. Empiezas a notar que ya no puedes tolerar lo que antes tolerabas, que hay palabras que antes callabas y ahora necesitas decir, que hay vínculos que, aunque aún duelen, ya no tienen el mismo poder sobre ti, porque algo dentro de ti ha despertado. Y una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir. Ese despertar no te vuelve dura, te vuelve consciente. Ya no aceptas por miedo, eliges por amor. Amor a ti misma, a tu paz, a tu crecimiento. Y eso transforma todo, porque cuando estás conectada contigo, no necesitas que el otro te valide. Tu presencia se vuelve suficiente. Tus decisiones se sienten sólidas. Tu vida empieza a girar en torno a ti, no en torno a quien no sabe valorarte. Pero este nuevo centro no es egoísmo, es equilibrio. Es entender que dar amor no significa sacrificarte, que cuidar a otros no debe implicar descuidarte, que estar para alguien no debería costarte tu dignidad, porque cada vez que te abandonas para sostener a otro, pierdes un poco de ti. Y tú mereces estar completa, no fragmentada por el deseo de encajar. En este punto del camino, muchas mujeres sienten culpa. Culpa por decir no. Culpa por alejarse de lo que ya no resuena. Culpa por priorizarse. Pero esa culpa no es tuya. Es el reflejo de una historia donde te enseñaron a medir tu valor en función de cuánto aguantabas. Hoy puedes escribir una historia distinta, una donde tu amor propio no sea negociable, una donde tu voz tenga lugar, una donde el respeto comience por ti. Y quizás duela, porque crecer duele. Ver con claridad lo que antes no querías mirar duele. Alejarte de lo que alguna vez sentiste necesario duele. Pero ese dolor no es vacío, es limpieza, es sanación, es transformación.
porque estás soltando lo que nunca fue tuyo para abrir espacio a lo que siempre mereciste. Recuerda esto. No se trata de convertirte en alguien nueva. Se trata de volver a ser quien eras antes de creer que no eras suficiente, de reencontrarte con esa versión de ti que amaba sin miedo, que soñaba en grande, que hablaba con claridad. Esa mujer sigue ahí, esperando que la mires, que la abraces, que la traigas de vuelta. Y al hacerlo, todo cambia. Porque cuando tú cambias, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu vida se alinea con esa nueva verdad. Una verdad que ya no se conforma, que ya no se reduce, que ya no se abandona. Estás más cerca de ti de lo que crees. Solo tienes que seguir caminando. Un paso, una decisión, una verdad a la vez. Llegar hasta aquí no es casualidad. Es un acto de coraje. Has recorrido un camino interno que muchas veces evitaste mirar por miedo, por cansancio, por costumbre. Pero hoy lo miraste, lo nombraste, y al hacerlo, rompiste un ciclo silencioso que por años te mantuvo atada a lo mínimo, a lo que no te hacía justicia, a lo que apenas sostenía tu alma. Aceptar migajas no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ni se deshace con una sola decisión. Es un proceso, un regreso lento y amoroso hacia ti. Y ahora sabes que no estás rota, solo estabas desconectada, que no eras débil, solo estabas herida, que no eras invisible, solo habías dejado de verte. Sanar no significa que nunca más sentirás ansiedad, ni que nunca más tendrás dudas. Significa que, aunque el miedo aparezca, ya no tomarás decisiones desde él. Significa que has aprendido a escucharte, incluso cuando todo afuera grita lo contrario. Significa que elegiste amarte, no desde la perfección, sino desde la presencia. Y eso cambia todo, porque una mujer que ha recuperado su centro ya no mendiga afecto, no acepta ausencias disfrazadas de amor, no se adapta a lo que le duele solo para no estar sola, porque ha aprendido que su mejor compañía es ella misma, que su paz vale más que cualquier vínculo incompleto, que su silencio puede ser más nutritivo que 1000 palabras vacías. Ahora puedes mirar atrás y comprender que todo lo que viviste tuvo un propósito, incluso lo que te rompió, lo que te vació, lo que te hizo dudar de ti. Porque gracias a eso, hoy sabes lo que no quieres. Hoy sabes lo que ya no estás dispuesta a tolerar. Hoy sabes cómo suena tu voz cuando la escuchas de verdad. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas compromiso contigo, elegirte una y otra vez, incluso en los días en que dudes, en los días en que tropieces, en los días en que la ansiedad intente volver, porque cada vez que te eliges, refuerzas el puente que te conecta con tu verdad. Este es tu nuevo punto de partida, uno en el que ya no necesitas mendigar amor, porque te has convertido en tu propia fuente, uno en el que no necesitas que alguien te salve, porque tú has aprendido a sostenerte, uno en el que el amor propio ya no es un ideal lejano, sino una práctica diaria, imperfecta, pero profundamente real. Y si alguna vez vuelves a dudar, vuelve a este espacio. Recuérdate quién eras antes de olvidarte. Recuérdate que eres casa, no refugio temporal. Que eres fuego, no chispa pasajera. Que eres raíz, no rama quebradiza. Camina con firmeza, aunque sea despacio. Habita tu cuerpo como tierra sagrada. Honra tu historia como un mapa que te trajo hasta aquí y sigue adelante con una certeza profunda. Nunca más te conformarás con migajas, porque ahora sabes quién eres, y eso lo cambia todo. Una reflexión más, hecha con cariño y mucha intención, que llegue hasta ti y sea el inicio de tu sanación. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.